el momento en el que inician la práctica docente en este contexto de pandemia, cuál es el camino que hacen, ¿sí? Porque, a ver, pasamos del chip de la presencialidad al chip de la virtualidad. Entonces, ¿qué nos pasó en este primer acercamiento en entender que las prácticas y las observaciones, como las veníamos desarrollando en la presencialidad, cambiaban? ¿Qué nos pasó? ¿Qué estrategias utilizamos de acercamiento al orientador, a los chicos? Bueno, que nos cuenten un poco ese primer shock inicial cuando inician la práctica y cómo fueron, algunos tuvieron orientadores, otros no tuvieron orientadores, directamente los orientaron las directoras o los orientamos los profesores de práctica, pero entonces, bueno, ¿cómo fue ese primer contacto con la realidad de cada institución? ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente orden. Primero Yeshua Pagano, y después vamos a seguir con Macarena, con Cindy, y por último Evelyn, ¿sí? Bueno, te escuchamos, Yeshua. Buenas, ¿cómo va? Primero saludo a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Suárez, ya como me presentó nuestro profe, Laura. Y bueno, realicé mis prácticas el cuatrimestre pasado en la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4. Creo que queda en la calle Florida al 633. Digo creo porque la verdad que no tuvimos la oportunidad de ir a la dirección, ir a esa escuela, justamente por todo esto que sucedió. Y bueno, estamos atravesando todos durante por la cuarentena y que bueno, fue lo que le dio esta particularidad a este año y que también lo convirtió en una experiencia tan, un poco difícil al principio. Creo que todos pasamos por un poco de esto, por como miedo, dudas de cómo íbamos a llevar a cabo justamente esta experiencia de la práctica, el no poder estar en el aula. O sea, entonces, cómo poder crear el vínculo ahí con los alumnos, cómo poder trabajar la plástica digamos, siempre de manera virtual. Así que, bueno, con todas estas cuestiones, digamos, como con estos miedos y demás que teníamos, fue que encaramos esta tarea con bueno, mi compañera pedagógica, que es Dayana Pérez. Juntos le hicimos la entrevista primero. Nuestro primer contacto fue con la directora de la Escuela Técnica número 4, Anabela Quiroga. Y bueno, que nos contó un poco la situación, cómo venían trabajando y demás, cómo se iban adaptando. Piensen que esto fue fue los primeros meses del año, así que todavía, digamos, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Nosotros teníamos la expectativa de que quizá podíamos llegar a volver al aula en un momento, quizá en el segundo cuatrimestre, o sea, todavía no se sabía muy bien cómo iba a ser esto el año. Así que, bueno, ahí nos contó un poco cómo se habían ido adaptando a esta situación. Y bueno, nuestro primer contacto, esto es importante mencionarlo, en realidad nosotros no teníamos digamos, una docente de plástica en ese curso, o sea, que no estaba tomada las horas. Entonces, o sea, obviamente, o sea, tampoco no tuvimos guía, porque teníamos a nuestras docentes, a Laura, bueno, y a todas nuestras docentes de práctica docente que nos fueron indicando, y de didáctica también, que nos fueron indicando cómo vamos a trabajar, nos fueron corrigiendo las calificaciones y demás, ellos fueron nuestra guía. Pero bueno, entonces, pero había una problemática acá, que es que los chicos no habían tenido, digamos, clases de plástica. Entonces no había armado, digamos, ni una carpeta virtual, ni tampoco tenía un aula virtual de ningún tipo. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. La preceptora nos pasó el contacto de la delegada del curso. Y bueno, a partir de eso, lo que decimos junto con los chicos fue armar un grupo de WhatsApp, para un primer contacto inicial. Y me preguntaba, y que fue lo que hicimos, pues, a través de ese sitio donde se fueron agregando todo el curso. Él, finalmente lo que hicimos fue mandarle su video, presentándonos, contándole que íbamos a hacer prácticas, más allá de toda esta situación, y íbamos a tratar de aprovechar lo mejor posible este año. Y un poco les empezamos a contar a nosotros, y invitándolos a que se presenten ellos un poco acerca de sus intereses y demás, lo que hacían en la escuela, para empezar a conocerlos. Así que bueno, ese fue el primer contacto que tuvimos. Y bueno,
No me quiero adelantar mucho a las siguientes preguntas, pero bueno, presentó distintos desafíos y bueno, por lo pronto fue eso, empezar a crear el vínculo, más allá de eso, de no poder verlos físicamente en el mismo lugar, es esto, y con las dificultades que presentaba quizá esto de la virtualidad, que algunos están en la computadora, otros lo comparten con los hermanos, otros están en un teléfono, entonces ir viendo la mejor manera de poder hacerles llegar clases y poder interactuar. Así que bueno, eso fue un poquito como el primer contacto que tuvimos con ellos. Muchas gracias, Yesua. Seguimos con Macarena. Bueno, hola. Yo hice mis prácticas en la escuela secundaria número 12. Me tocó un sexto año, 26 chicos, modalidad de lenguas extranjeras. Venían de tener música, así que artística no tenían los conceptos muy frescos, por así decirlo. Así que hubo que hacer un repaso previo a dar nuestro contenido. Nosotros teníamos docente orientadora, Mirna Gómez, que es también docente de la Escuela de Artes, así que ya nos conocíamos y fue un alivio, la verdad, porque estábamos bastante asustadas. Yo estaba con una pareja pedagógica también, Noelia Borelo, y nos dio una cierta tranquilidad saber que no estábamos tan solas. Teníamos ese apoyo de Mirna y creo que fue mutuo. Las tres íbamos tirando para el mismo lado, así que nos hacíamos videollamada, cualquier consulta, investigábamos sobre las plataformas que queríamos usar, había que aprender a usar Classroom, que ninguna sabía usar Classroom. Nosotros tenemos 2 chicos integrados en el aula, uno con TEA leve y Pía, que es la chica no vidente. Así que era todo un desafío, era la virtualidad, el ver si los chicos tenían internet, podían conectarse con nosotros, cómo llegábamos a ellos, formar el vínculo y poder llegar a Pía de la forma que debíamos llegar. Así que nada, fue un desafío para las tres, pero por suerte pudimos vencerlo. Y Pía obviamente nos ayudó muchísimo. Tuvimos entrevistas con ella porque no sabíamos cuál era el sistema que utilizaba su computadora. Mirna nos había explicado que se manejaba por la compu, no usaba el sistema Braille, así que había que conocer cómo era la computadora, qué programas podíamos usar, si usábamos Word, PDF, PowerPoint, cómo era el asunto con su programa, así que bueno, creo que tuvimos que indagar bastante en eso, pero pudimos llevar las actividades a cabo. Cindy. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo realicé mis prácticas en la escuela número 14 de Eduardo Mallega, en el curso primero D, y tenía 21 alumnos. Y bueno, no tenía docente orientadora, así que el primer contacto que tuve fue con la vicedirectora. Y bueno, nada, ella me guió un montón, me ayudó un montón y tuvimos esta entrevista, ¿no? Por videollamada. Y bueno, me dijo más o menos la realidad de cada alumno, que no todos tenían acceso a internet, que no todos contaban con la compu, que algunos utilizaban el celular prestado. Así que bueno, pero se manejaban por la plataforma de Classroom, así que me dio acceso completo. Así que más o menos pude ver cómo se manejaban los profesores y cómo trabajaban los chicos. Ella me dijo que lo más importante era mantener el vínculo con los alumnos y bueno, tratar de moldarme en una situación de cada uno. Y bueno, esa más o menos fue la situación del curso. Muy bien, gracias. Ya. Evelyn. Ahí va.
Como me presentaron las profesoras, soy Evelyn Fur, practicante del profesorado de Artes Visuales de cuarto, y me tocó hacer las prácticas en la escuela número 14, Eduardo Mallea, o sea, en la misma escuela que Cindy, pero con el curso segundo D. Y también tuve una reunión con la vicedirectora, Pamela. Pudimos conversar sobre cómo era el grupo, sobre o sea, no todos tenían conectividad, entonces me pasó en las prácticas de que el alumno vaya a la casa del amigo, entonces por medio de él o de su computadora entregara los trabajos. Contaba con 21 alumnos y bueno, nos manejamos mediante la aplicación de Classroom. Al principio armé un video presentándome al grupo y bueno, a todas las profesoras ahí, después a la vicedirectora. Y bueno, fui estableciendo un vínculo con los chicos lindo, porque muchos hacían las actividades rapidísimo y muy buenas presentaciones. Y con los que quizás tardaban un poco más, también nos comunicábamos mediante un grupo de WhatsApp en el que ahí teníamos acceso, las preceptoras, los docentes, yo practicante. Y en ese curso realizaba las prácticas yo sola, no tenía docente tutora. Así que ahora terminé mis prácticas y los chicos le sigue dando las actividades la vicedirectora. Pero fue una linda experiencia porque si bien al principio te sentís asustada porque no conoces, si bien estás en la onda, digamos, de la tecnología, en cuanto a educación, nunca nos había pasado de realizar unas prácticas así. Así que, pero, qué sé yo, salió todo bien gracias al apoyo de la escuela a la que uno va a realizar las prácticas y las docentes de práctica docente que te van indicando o también tratar de resolverlo uno mismo. Pero fue unas buenas prácticas, unas lindas prácticas, con mucho aprendizaje. Bien, muchas gracias, Evelyn. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con comentar de qué se trató la secuencia, que nos hablen un poco de los contenidos o de los temas que abordaron, ya sea o porque el orientador se los indicó o porque los tuvieron que seleccionar ustedes de acuerdo al año, ¿sí? Los contenidos que se debían abordar, ¿sí? Y nos pueden comentar si quieren qué tipo de actividades plantearon en términos generales, ¿no? Bueno, arranca entonces Macarena. Bueno, mi secuencia, me tocó el contenido, me lo dio la docente orientadora, tridimensión. Yo le agregué el contenido de materialidad y criterios de selección porque a partir de tridimensión, con mi pareja pedagógica, decidimos utilizar durante toda la secuencia objetos cotidianos. El tema era identidad, así que los objetos tenían que ver con nosotros mismos, tenían que ser significativos. El título de la secuencia se llama ¿Qué historias cuentan tus objetos? Y a partir de una artista
que les presenté, Marga Steinweiser, que es una artista de arte textil. Ella tiene un proyecto que se llama Historias de Trapos, en donde empezó como un proyecto personal, en donde ella contaba a través de ropa de ella historias. Lo llevó a distintas comunidades, en este caso Las Flores, que es la ciudad de Buenos Aires, donde invitó a la comunidad, a distintas instituciones, a que se acercaran con algún objeto y que contaran su historia. Así que yo más o menos repliqué esto en el aula virtual vendría a decir. Así que era esto de empezar a ver a los objetos de otra manera, a ver a los objetos como comunicadores de ideas también, pero también como metáforas y como, vendríamos a decirle, como de almacenamiento de historias, de momentos. Creo que yo me fui mucho más por lo subjetivo y por lo emocional, porque también quería crear ese vínculo y que me parecía que en este momento de cuarentena está bueno hacer una linda reflexión. Así que mi secuencia más o menos se basó en eso. Gracias, Macarena. ¿Nos contás, Cindy, de qué se trató lo tuyo? Bueno, yo abordé el contenido de línea, pero porque el anterior, ellos no tenían docente orientadoras, pero sí otra docente se ofreció a dar una actividad. Y por ahí fue muy simple, o sea, la dio de una manera, por ahí más trabajo en hoja, y a mí se me ocurrió como que extender más el concepto de línea, ¿no? Así que mi actividad más o menos se trataba de, ellos tenían que trabajar las líneas de lo personal, desde relacionado con la naturaleza, con distintas culturas, y como para que ellos puedan ver que la línea no se queda ahí en el trabajo del plano, ¿no? Y bueno, de esa manera ellos pudieron crear a través de la NART o intervención de rostros con las líneas, por ejemplo, maorí, pudieron ver que no sé, que hay culturas que lo utilizaron de manera simbólica. Entonces, ir a trabajar desde ese lado, ¿no? Darle un sentido, una simbología, ¿no? Que vaya más allá del mero concepto. Y, bueno, así los chicos se pudieran apropiar del contenido de la línea. Y, bueno, trabajaron bien y me pudieron responder bien, la verdad que la mayoría, y resultaron en trabajos muy creativos. Y eso fue todo. Gracias, Cindy. Evelyn. Bueno, mi actividad estuvo relacionada, traté de, como estábamos en cuarentena y no se puede salir, traté de realizar actividades con materiales reciclables, con cosas que tengamos a mano. Entonces, me inspiré en la naturaleza. El tema de la secuencia era arte y naturaleza. Los contenidos que trabajé fueron tridimensión, superposición y transparencia. Los alumnos, mediante dos artistas que les di a conocer, que fueron Valeria Pintos y Kanat Nurtsakin, ellas, una se dedicaba al tallado de hojas y la otra al dibujo de hojas de las plantas naturales. La idea era contar una parte de ellos, digamos, para conocernos mejor, qué era lo que más les gustaba de la naturaleza. Entonces lo dibujaban, lo tallaban y después realizamos un visor en donde trabajamos con papel celofán para realizar la superposición y la transparencia. Y teníamos que ver, visualizar la hoja tallada, digamos, a través del visor
utilizando la luz y jugando con las luces y las sombras y los espacios. O sea, los chicos se sumaron, hicieron trabajos muy lindos, a otros les costó más, algunos, bueno, no supieron entender algunos la consigna, entonces hicieron otro trabajo, pero después, volviéndoselo a explicar, pudieron hacerlo, y hicieron trabajos muy interesantes. Y bueno, eso fue más o menos lo que hicimos con los alumnos. Gracias, Evelyn. Yeshua. Bien, bueno, como les contaba recién, bueno, lo primero que hicimos nosotros fue presentarnos, bueno, armar un video, y dentro de eso también les pedimos a ellos que hagan lo mismo. Les cuento esto porque fue un poco de ahí que surgió también la idea de lo que íbamos a trabajar. Nosotros ya sabemos que queríamos trabajar igual con la temática de identidad, justamente por eso, por esta cuestión de, para resolver el problema o este desafío que teníamos de que no había tenido previamente plástica y la dificultad para crear un vínculo al no poder tener tanto contacto con ellos. Y tampoco tener un docente, digamos, que ya los conociera y que nos contara un poco más acerca del curso. Así que bueno, surgió esto de trabajar el tema de la identidad. Pero algo que surgió a la hora también de ellos de ir presentándose, que contar un poco sus intereses, también las experiencias artísticas que tenían previamente, o bueno, algunos capaz que no, algunos decían, no, a mí me gusta, no sé, por ejemplo, trabajar con motores y demás, pues estar en una escuela técnica, entonces me dicen, a mí no me gusta el arte, y salen cosas así, que bueno, también igual hablamos un poquito acerca de eso, acerca de entender también la cultura en un sentido un poquito más amplio que solamente las cuestiones artísticas. Y bueno, ahí fuimos charlando un poco con ellos, también las experiencias previas que han tenido, algunos con les gustaba hacer danza u otras disciplinas. Y bueno, entonces estábamos charlando un poquito acerca de esto. Pero algo que surgió medio como naturalmente es que a la hora de presentarse, a algunos un poco les daba vergüenza, digamos, filmarse o hablando y demás. Pues, no sé si lo mencioné antes, bueno, son de segundo año, tienen 14. Entonces, bueno, también hay como una cuestión ahí en ese sentido de mostrarse y demás. Entonces, algunos capaz mandaban un audio solamente, un texto, algunos otros mandaban imágenes presentándose, y algo que empezó a surgir medio divertido es que, bueno, se mandaban estas imágenes, vieron como, por ejemplo, los filtros de Instagram o Snapchat o algo de las redes sociales, entonces eran filtros divertidos, capaz con un dibujito animado o con personas que hacen videojuegos, entonces como si fueran también un pequeños chistes o memes. Y bueno, también memes esto con un texto acompañando. Y entonces en ese momento, en mi grupo de WhatsApp, como que nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos? O les decimos, los retamos, decimos, no, no manden memes, o le damos como un sentido a esto que están haciendo un poco naturalmente. Al final, lo pensamos por ese lado. Entonces les explicamos que esto que estaban haciendo en realidad era interesante, porque el meme, o sea, si lo pones a pensar, en realidad es una forma de producción cultural. O sea, están trabajando con una imagen, están agregándole un texto, o sea, lo crearon ellos, y es a la vez bastante parecido a una especie de collage digital, porque estaban tomando distintas imágenes y superponiéndolas, y a la vez es una forma de humor gráfico. Bueno, esto un poco se las explicamos. Así que, bueno, quisieron hacer un chiste y les terminamos ahí explicando un poco acerca de estas cuestiones. Y bueno, y les contamos que bueno, en nuestro país hay una gran historia incluso del humor gráfico y hablamos un poquito de autores, les presentamos la temática, también de la historieta. Y bueno, y un poco como que se coparon con eso. Entonces pensamos la secuencia a partir de ese idea. Entonces trabajamos la temática de identidad y de historieta. Entonces a través de una historieta tenían que presentarse, contarnos acerca de ellos y también investigar un poco acerca de autores y demás. Así que bueno, trató un poco de eso lo que trabajamos. Y bueno, no me quiero adelantar a la próxima pregunta, pero surgieron algunas experiencias un poquito interesantes a partir de eso. Bien, muchas gracias, Yesa. Bueno, ahora sí llegó la pregunta en la que ya se pueden explayar muchísimo más, nos pueden mostrar, nos pueden proyectar el que quiera, ya sea producciones de los chicos o algún recurso que ustedes hayan desarrollado que les parezca que les dio mucho resultado o fue muy potente en términos de aprendizaje. Así que bueno, en esta no es una pregunta, sino una consigna, compartimos
lo que nos pareció más potente en términos de aprendizaje, ¿sí? Vamos a iniciar con Cindy, ¿sí? Inicia Cindy y seguimos la rueda como la veníamos desarrollando. Bueno, yo que una de las actividades que más me pareció que bueno, de por sí todas me parecen que resultaron dentro de todo bien, porque los alumnos entendieron la consigna y también eso lo ves en las producciones finales, ¿no? Como ves el recorrido. Es una actividad que trabajé la línea, o sea, generar la línea a través de la NART y de instalaciones. Esto teniendo en cuenta la cultura inca, las líneas de Nazca, que estoy segura que todos las conocen, y bueno, ahora mostrarle un poquito a los chicos sobre esta cultura y cómo ellos hacían uso de esta línea simbólica, ¿no? A través de estos dibujos, esta especie de dibujos enormes sobre la tierra que solo se podían ver a grandes alturas. Y cómo crearon estos pictogramas, también en la tela, inclusive, y bueno, cómo hacían uso de esos distintos tipos de líneas. Y la actividad era, consistía en que ellos creaban su propio diseño, ¿no? A través de la NART. Y muchos chicos, porque obviamente que no todos tienen patio, cada uno no tiene distintas realidades en sus casas, les di la posibilidad de que crearan una composición de la NART y en instalaciones si fuese dentro de las casas. Y la verdad que los chicos trabajaron con lo más cercano que tenían, no sé, con frutas, con ramas, con tela. La verdad que quizá no sé si ellos estaban acostumbrados a hacer este tipo de arte, pero ya que engloba todo, ¿no? Uno puede utilizar distintos materiales. Y la verdad que ellos a uno le impresionan, ¿no? Yo no pensé que uno por ahí no sabía, digo, quizá no lo van a poder resolver o no, o yo cualquier cosa decía, pídame ayuda y yo los voy a guiar, porque uno no está como en la presencialidad. Pero no, la verdad que resultaron en trabajos muy lindos, muy, muy creativos. Y eso te da una satisfacción plena. Gracias, Cindy. Bien, continúa Evelyn. Tenés el micrófono anulado, Evelyn. Perdón. Bueno, como les dije, trabajamos con hojas de los árboles naturales, entonces la idea era que se busquen alguna hoja medianamente grande, como para poder dibujar y después tallar sin problemas. A ver, acá sí se ve. O sea, hice yo también la actividad para ir sacando fotos y subiendo ejemplos a los alumnos para que no se pierdan o entiendan la consigna. Dibujé una hoja, por empezar. Luego, en la segunda actividad era tallarla con mucho cuidado con el cúter para que no se corten o que lo realicen con mucho cuidado porque la hoja es muy frágil, entonces se puede romper, quebrajar. El tallado, digamos, de la hoja, ¿sí? Ahí tallé como, digamos, una rama de un árbol y un paisaje. Les expliqué que lo podrían poner dentro de un libro para que la hoja se seque bien y no se rompa el dibujo y tampoco se doble, entonces se seque derecha y quede bien, digamos, para después poder verla a través del visor. Y yo hice un visor grande con una caja de zapatos, ¿sí? El visor. Le hice varias ranuras en donde acaban los, digamos, los visores que hice con papel celofán. Hice de varios colores, amarillo, marrón, rosa, azul, para hacer también ese juego de colores y de superposición, transparencia. Si le saco, no sé, si superpongo dos colores, qué color se forma y cómo se ve la imagen. Y sí, se coparon un montón, así que resultó buena la actividad.
La actividad o sea, los contenidos los elegí yo, los charlé con la vicedirectora, pero como, bueno, los alumnos no, me tocó un curso que no tiene titular, pude elegir libremente, digamos, qué contenido dar. Así que me gustó trabajar con esos dos. Bien, Yeshua, entonces, ¿querés mostrarnos ahora los... Dale. Ahí, bueno, les cuento un poco. Lo que fue dentro de las actividades, hicieron muchas producciones muy lindas, pero bueno, más allá de eso, de que estaban buenos, de dibujos o demás, o que se expresaban, los chicos me pareció interesante también la primera consigna era la de la investigación, donde tenían que buscar autores y conocer. Y ahí, en esta parte me parece que estuvo bueno porque surgieron muchos nombres. Algunos ya los había sugerido yo, no sé, los más, digamos, clásicos, por ejemplo, Kino, que bueno, justo hoy tuvimos la noticia esta de que falleció. Además surgieron otros, bueno, no sé, Liniers, algunos mostraron, no sé, historietas de Nick. Entonces cada uno tiene que elegir un autor, buscar algunos trabajos, mostrarlos, compartirlos con el curso y contar un poquito acerca de por qué lo habían elegido, etc. Entonces ahí me pareció que estuvo bueno eso, y bueno, y surgieron muchas cosas, muchas preguntas también, por ejemplo, bueno, podemos compartir, pero bueno, que sean historietistas, pero de otros lugares, sí, bueno, está bien, y entonces, por ejemplo, bueno, pero los Avengers también, bueno, sí, los Avengers puede ser, capaz que si buscan algo que es argentino, está bueno, porque es menos conocido, pero si te copan los superhéroes que les ponen los Avengers, busca los Avengers, no hay problema. Después también, y bueno, pero los animes japoneses también entran. Sí, o sea, son todos tipos distintos de historietas. Bueno, entonces empezamos a hablar de eso. Eh, y bueno, y ahí empezaron a compartir muchas cosas. Algunas no las conocía yo. También, por ejemplo, compartieron de autores bahienses. Eso estuvo bueno. De Andrés Alberto, que es un historietista acá, y el chico ese que lo eligió, creo que fue Felipe. Bueno, nos contó que lo había conocido en un festival acá de historieta de Bahía Blanca y que lo había comprado desde la mamá, creo, que lo conocía, y bueno, entonces nos contó que lo conocía el autor. Bueno, entonces toda esa parte estuvo interesante. Y bueno, y sobre todo eso, las charlas que surgieron después, o sea, sobre las preguntas o al compartirlo con el curso. Y después, a la hora de hacer producciones propias, también surgieron un montón, por ejemplo, los videojuegos, como que se dibujaban a sí mismos y dibujaban personajes de videojuegos. Ahora no sé si han visto, ahí está muy de moda un juego que se llama Among Us, que bueno, es un juego que juegan los chicos así online entre ellos. Que yo creo que también tiene que ver con esto, con el aislamiento, entonces es una forma más que tienen de conectarse. Bueno, y entonces eso también entraba dentro de las historias, los dibujos que hacían, entraba como ese universo de imágenes de los videojuegos, de la tele, de las cuestiones o las distintas formas, cosas que tienen en común, entraban también en esto, en su producción. Y bueno, y así bueno, fueron creando y poniendo como un poco de ellos en cada uno de esos dibujos y demás, y algunos eran muy divertidos. Y bueno, justo hoy mencioné al principio esto, lo de Kino, que lo habíamos charlado. Hoy en el grupo de WhatsApp justo pusieron eso. O sea, salió la noticia hoy temprano y los mismos chicos escribieron, profe, ¿viste lo de Kino? No sé qué, que era justo uno de los autores que habíamos trabajado, que habían pasado ya varios meses. Y a mí me pareció eso significativo, porque bueno, más allá de que las producciones estaban buenas y demás, y que se hicieron muchos trabajos, el hecho ese de que vieran la noticia, pensaran en lo que habían hecho, lo recordaran, lo compartían en el grupo, entonces eso como que te muestra que algo quedó, porque uno mientras está haciendo las producciones, los videos, lo está compartiendo, no sabe si lo están viendo todos, cuánto interés tienen, si está llegando tanto, porque capaz que no te responden todos al mismo tiempo, más allá de que a vos te dice a ver quiénes lo vieron, quiénes no, o la cantidad, pero bueno, te queda un poco la duda. Entonces, cuando ves eso, como que quedó, como que dejó una huella, está buenísimo. Así que, cuando vimos eso hoy, bueno, por un lado me puse muy contento, más allá que era una noticia triste, obviamente, el hecho de que eso, como que lo recordaran y que charlaran y compartimos ahí unas imágenes de Kino. Así que eso me parece una experiencia significativa. Sí, estoy teniendo unos inconvenientes. No me anda la cámara ahora, pero puedo escucharlos y ustedes me escuchan bien. Sí, Macarena, sí. Bueno, en la medida de lo posible, que nos compartas cuál te parece que es la experiencia mejor lograda o más potente.
La actividad que creo que fue más relevante fue la primera actividad que les comenté, a partir del trabajo de Marga Steinweiser, donde ellos, creo que al ser la primera actividad, logré el vínculo que buscaba. Logré que ellos pudieran pensar a los objetos, que era la idea de mi secuencia, de otra manera, poder reflexionar, porque a veces pasa que en la vida cotidiana nos cruzamos con muchos objetos, hay objetos que no los tiramos, pero tampoco los usamos y están ahí. Entonces, creo que esa parte de revalorizar esos objetos que están ahí y el por qué están ahí, o esa remera que no usás, entonces creo que era un momento oportuno durante la cuarentena para interiorizarnos un poco también en lo que nos pasa a nosotros. Compartieron historias muy lindas, algunas muy tristes, algunas de la rutina diaria que ya no podían hacer, como jugar al fútbol, como compartir un mate con amigos, seres queridos que ya no están, porque nos compartieron también de eso. Pero estuvo muy lindo y sirvió para fortalecer el vínculo, y que también ellos salen de quiénes son, y cómo se ven y cómo quieren ser vistos también. Gracias, Macarena. Bueno, y llegamos ya a la conclusión. En esta cuarta pregunta les voy a pedir que nos dejen alguna conclusión personal en términos de lo que enseñaron y en términos de lo que aprendieron, ¿sí? Bueno, nos comenten sus últimas reflexiones. Y le tocaría empezar a Evelyn. Bueno, qué amplia pregunta. Bueno, a ver, yo como practicante aprendí a manejar, o sea, a respetar quizás otros tiempos, o no sé si respetar, pero entender otras realidades. Bueno, o sea, que bueno, no todos tenían conectividad, que no todos entregaban los trabajos a término, y quizás con esto de trabajar en Classroom, se hacía como más extensa la entrega, y bueno, de irlos entendiendo, acompañando en las actividades. Ellos expresaron mucho, los conocí un poco más porque me mostraron el vínculo, o sea, su familia, lo que a ellos más les gusta, al igual que yo me explayé con ellos. Y fue como complicado en un principio, pero después lo supe resolver o manejar. Y bueno, aprendí un montón de esa experiencia, y bueno, y voy a seguir aprendiendo porque seguimos con las prácticas. Pero bueno, tenía miedo y ahora ya es como que estoy más confiada, como que aprendí un montón de cosas en todo este tiempo de la práctica. ¿Y cuál otra era la pregunta? ¿Cómo era? Y en términos de lo que enseñaste, de alguna conclusión en términos del aprendizaje y de la enseñanza. Bueno, por eso. Creo que, o sea, de las dos partes se aprendió tanto los conceptos que di como
como yo o como ellos, trabajar y entregar, digamos, los trabajos de manera virtual, que no es lo mismo que presencial, y también, bueno, no solo por Classroom, sino también por grupo de WhatsApp. Entonces teníamos ya otro acercamiento en donde era más rápido, o sea, se podía responder las consignas o las preguntas que ellos tenían más rápido, y bueno, con otra aplicación que no sea Classroom. Gracias, Evelyn. Bueno, Maca te vuelve a tocar, porque hoy alteramos el orden, porque justo te habías quedado sin conectividad, pero bueno, te habilitamos para que des tu conclusión, Macarena. Bueno, yo como primer aprendizaje fue la flexibilidad de los tiempos. En respetar, capaz que en clase uno tiene cierto orden y ciertos tiempos acordados con los alumnos, y ahora con esto de la virtualidad es como que se flexibiliza mucho más, uno tiene que ser un poco más, sí, es como dice Evelyn, respetar un poco los tiempos de cada alumno, porque los contextos son distintos en cada casa, entonces los tiempos para hacer los ejercicios obviamente se van a modificar. Creo que también esto de la virtualidad nos hace dar cuenta de lo importante que es el aula, el estar en clase, el contacto con los chicos, el poder responderles inmediatamente tienen una duda, que a veces en la virtualidad es un poco más complejo. Ayudarlos, orientarlos por WhatsApp no es lo mismo, aunque te manden audio, no es lo mismo. El vínculo no es el mismo, aunque nosotros intentemos, no es el mismo. Y también a mí me tocó la experiencia de tener chicos incluidos y los prejuicios que uno tiene. Vivimos en una sociedad súper visual y el tener una chica no vidente pensé que no iba a poder. Los miedos al principio fueron grandes desafíos, pero el grupo, mi pareja pedagógica, que está, Noelia, junto con Mirna, fuimos un grupo que se fusionó para poder acompañarnos y ayudarnos entre todas, porque fue un aprendizaje mutuo, esta vez fue un aprendizaje mutuo, no solo en esto de la virtualidad, sino también en adaptar las actividades para que todos pudieran hacer lo mismo. Y lo que nosotras hacíamos era darles la posibilidad de resolver la actividad de la manera que ellos quieran. Podían entregarla por Word, por PDF, PowerPoint, video, audio, siempre darles esa posibilidad para que todos estuvieran como cómodos con el soporte que eligieran. Creo que esa fue la manera más práctica y que nos funcionó a todos en cuanto a la realización de trabajos y la entrega. Gracias, Macarena. Evelyn, perdón, Cindy. Bueno, yo también, bueno, una especie de puntitos que me anoté ahí, pero coincido con mis compañeros, eso de respetar los tiempos de los alumnos, no porque cada uno tiene una realidad en sus casas, por ahí uno tiene eso de que tiene que cumplir, ¿no?, con las tareas que uno le manda, con las actividades, pero hay otra realidad social, que eso salió mucho a flote con esto de la cuarentena, darse cuenta de eso, ¿no? Y otra cuestión también de la importancia del aula, de lo presencial, que me parece también que es muy importante, que uno también se da cuenta de estas cosas, estas cuestiones afloran ahora de la virtualidad, que uno no puede estar en contacto con los chicos, responder a sus dudas de manera inmediata. Y otra cuestión también es el trabajo en equipo, que me parece también muy importante,
como, por ejemplo, en una institución me parece que es súper importante trabajar en equipo, ya que la de vicedirectora me ofreció toda su ayuda, la secretaria también, porque nos encontramos en esta igual de situación en cuanto a porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Esto de la conectividad, de lo virtual, ¿no? Tomar esta experiencia como, no como un problema, sino como un desafío, no como un reto que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a resolver y que esto nos sirve a nosotros para crecer como futuros docentes, trabajando en equipo y poniéndose en el lugar del otro. Así que no creo que fue una experiencia mala, o sea, siempre sacar lo positivo de esto, ¿no? Ya que nos ayuda a crecer como futuras docentes. Y eso fue lo que me quedó como experiencia positiva. Gracias, Cindy. Yeshua, Ahí está, ahí pude volver, se me había apagado el teléfono, se quedó sin batería. Cosas de la virtualidad, que tanto estamos hablando. Bueno, en cuanto a mi conclusión, y eso en cuanto a lo que aprendieron los chicos y también lo que aprendí yo, como docente me parece, bueno, más allá de las cuestiones que sí de la secuencia, acerca de trabajar, de reflexionar un poco acerca de la identidad, conocer más acerca de historieta, investigar, me parece que fue muy valioso, o sea, todo lo que se hizo, o sea, todo lo que compartimos. en- porque a veces se habla de esto de como un año perdido, y a mí me parece que no fue así para nada. O cuando se dice esto de que los chicos que no están teniendo clases, no, al contrario, creo que estamos todos trabajando muchas veces más de lo que haríamos quizá en un año normal, ya para producir un video de un par de minutos, la cantidad de lo que tenemos que pensar y armar y todo el trabajo que lleva. Y bueno, y después para los chicos también, o sea, muchas veces estos espacios ahí conversan con vos, te cuentan de las otras materias, te dicen de que están hartos de las tareas, y bueno, es como un espacio que tienen ellos también para compartir, más allá de lo que es específicamente de la tarea que le damos nosotros, artes visuales y demás. Así que también por eso creo que valoramos mucho eso, lo del vínculo, estar ahí cuando nos hacían preguntas, nos escribían, contestarles. Es más, ahora me siguen llegando trabajos de ellos, o sea, que si bien no entregaron todos en ese momento, te siguen llegando tareas como un mes después. Y, y bueno, y eso también creo que es parte. Creo que nosotros como docentes creo que tenemos que tener como esa empatía, que entender que detrás de ese alumno que capaz que nos mandó una tarea, hay un montón de situaciones que se dan ya incluso en, digamos, en un año normal, en un alumno que no sea tarea también hay que ver todo lo que sucede en eso, pero encima ahora con la virtualidad y demás hay un montón de cuestiones que atraviesan. Y bueno, y por un lado eso, y también creo que paradójicamente un poco lo que nos hace toda esta cuestión de la virtualidad es hacernos valorar más el aula, justamente. O sea, al no poder estar ahí compartiendo con ellos en la cotidianidad, o sea, el espacio este que habla, creo que también nos hace valorarlo mucho más. Porque ahora nos damos cuenta que sí, no es solamente los contenidos o los temas que trabajamos o estar ahí explicando. Evidentemente, todas estas pequeñas cosas que hacíamos de responder las preguntas, pasar en los bancos, si hay uno que no está trabajando, bueno, sentarse al lado, charlar un poquito con él, a ver qué está pasando. Todas esas cuestiones que muchas veces pasan como desapercibidas, quizá, o lo hacemos más sin reflexionar tanto al respecto, creo que cuando volvamos al aula lo vamos a valorar muchísimo más en este momento que no podemos hacer tanto, que tenemos que encontrar maneras de reemplazar eso. Así que sí, yo creo que fue un gran aprendizaje. También lo tecnológico nos da un montón de herramientas que después se pueden aplicar o seguir usando. Más allá de que estemos con el aula, o sea, todo esto de la virtualidad, de tener carpetas donde los chicos puedan ir a ver los recursos, escuchar de vuelta una explicación, son cuestiones que son útiles y creo que se van a mantener, incluso después de que pase todo esto. Y así que sí, yo me voy con eso también, de que creo que valorar más que nunca la importancia del aula y de la escuela. Y yo creo que cuando volvamos después de todo esto también vamos a llegar recancheros y vamos a querer hacer de todo. O sea, murales, dibujos, pintar, hacer de todo. Otra vez cuando podemos hacer físicamente. Así que sí, yo creo que podemos sacar un montón de experiencias positivas de esto. muchas gracias, Yeshua. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Vamos a chequear acá.
Em, mm, no, no tenemos ninguna pregunta. ¿Hay alguno de los participantes quisiera hacerle alguna pregunta a los chicos en relación a lo que estuvieron contando? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieren que amplíen? ¿No? Bueno, entonces voy a dar mi conclusión, pero antes de darla, los quiero invitar. Mañana vamos a tener otros 4 compañeros, 4 o 5, espérenme que ya les digo. Mañana jueves van a disertar Dayana Pérez, Noelia Borello, Belén Aman y Cecilia Zárate en el mismo horario, ¿sí? Arrancamos a las 17, así que los invitamos a los que están presentes a que nos vuelvan a acompañar, bueno, o si saben de alguien que esté interesado, también invitarlo a que participe del conversatorio de mañana. Bueno, mi conclusión del día, después de haberlos escuchado, realmente, lo voy a decir como profesora de prácticas, a mí me llena de orgullo la calidad humana, el tipo de profesionales que estamos formando en la Escuela de Arte, porque realmente en este contexto, ayer también lo mencioné, que fue un contexto difícil para todos, supieron estar a la altura, supieron posicionarse, como nunca elaboraron recursos y materiales pedagógicos específicos para su práctica, porque bueno, nos obligó la situación, pero realmente sabemos el enorme trabajo y esfuerzo que eso implica, ¿sí? Así que bueno, yo y mis compañeras, ¿no? Mis compañeras y yo, perdón. Estamos muy contentos con toda esta producción de conocimiento que seguimos haciendo en la práctica docente. Y esta instancia, que es una instancia de compartir cómo lo vivió cada uno, y cómo produjo el conocimiento cada uno, me parece que es sumamente valiosa y es una de las cuestiones que tenemos que seguir sosteniendo. En la virtualidad, en la presencialidad, ¿sí? Y cuando nos recibamos, seguir sosteniéndolo también, formar equipos de trabajo, ¿sí? Donde pensemos juntos cómo educar, cuáles son las mejores estrategias, los mejores modos de aproximarse a la heterogeneidad del alumnado, ¿sí? Así que bueno, yo los felicito y les agradezco muchísimo haber compartido sus experiencias hoy.